Aquí para aquí chawisan pisaranta aquí purillari barca chiraca. Acá al Guanja municipio de Villacha Barcat Pachagua Purt Adip Haraki Kurateja Jutiri Patunka Uru acá mayo llamayo paxita jalaki para ham Tunka Pacalcore acá Kurateja Noche de Museos Kunyaki Yana Kunyaki Paurakawa Apaseri Saskidawa Yatsap Haraki Castellana Rojas Rectanua décimo larga noche de museos en Villacha Sinawa Saraktan Marca Barcachinaca Ukatokitwa Akalwana Aruskip Awayari Kurikabaki Sapasi Wayari Kuram Tarakas Pokawi Hawayari Kitty Akasugan Kaphari Ukatokitwa Kubarakaru Yatilla Wayap Harakita Kubaraki Hawilt Awayap Harakita Marca Barcachinaca Hiwasapakat Asiwa Kuyaka Rossi Barleni Mamani Limachi Upaja responsable de la unidad de turismo de gobierno autónomo municipal de Villacha Toquena irte de aquí. Hermana Marlene, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Askiburuki Pangilata Edwin, Waliki Aksatperu Manakaja, Hausa Yapristaja, Aksa larga noche de museos, Oxatoqueta, Hay aquí para igual y importante sin Juparusa Bayampi Katok Añari. Marlene, ¿cuál es el objetivo de esta actividad que se va a llevar en el municipio de Villacha? Muy bien. En primera instancia, el Gobierno Autónomo Municipal de Villacha ha hecho posible la organización de este evento después de la pandemia para poder fomentar el tema cultural, el tema turístico. Entonces hemos preparado algo muy interesante, algo dinámico para toda la población villacheña y todas las personas que nos observan y que puedan participar para este evento. La inauguración, la apertura de la larga noche de museos se va a realizar a las 2:30 p.m, en el cual van a participar las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Villacha, van a estar las comunidades, unidades educativas, artistas, invitados con bastante prestigio, trayectoria a nivel nacional, departamental, y también los villacheños artistas, ¿no? Van a hacer la apertura con un encuentro después de mucho tiempo para poder mostrar el arte y hacer apertura de los museos más importantes tal vez a nivel nacional que existen en Villacha. Entre ellas, permítame mencionar, por ejemplo, del Ejército, la División Mecanizada 1, es uno de los, tiene 3 divisiones, donde RAM 2 Bolívar nos está abriendo las puertas para poder visitar el museo, donde la gente va a poder apreciar todo lo que es la historia bélica de la batalla de Ingavi. Asimismo, vamos a poder compartir con ellos las destrezas tácticas del ejército. Muy amable, ellos nos han abierto las puertas y abre las puertas a toda la población. Por otra parte, también se suma a esta ruta por primera vez la comunidad de Pallina Grande. Pallina Grande ha aperturado su museo juntamente con las gestiones del Ministerio de Culturas y obviamente las gestiones del Gobierno Autónomo Municipal de Villacha para poder hacer posible que hoy en día tengan un avance del 80% ya establecido su museo y estamos dinamizando con la comunidad. Entonces, Pallina Grande abre sus puertas en esta larga noche de museos, ¿no? En toda la jornada de la tarde, después de la apertura que se va a hacer de 2:30, 4, vamos a empezar a hacer el recorrido con personas que nos van a acompañar, unidades educativas y también la prensa. Estamos invitando a la prensa para que puedan hacer en ese recorrido un fototour donde puedan rescatar la parte histórica importante de hito nacional que tenemos como bolivianos de la batalla de Ingavi y posterior a dirigirnos hacia Pallina Grande, que forma parte del Capacñán. ¿Y quiénes van a ser partícipes de esta actividad tan importante en la actividad de turismo en lo que es en Villacha? Por ejemplo, ya si bien vamos a establecer a que las personas en general participen, la gente local, también las personas que vivimos en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, pueden participar de esta actividad. Es totalmente gratuito en esta noche, en esta jornada. En los fototours estamos invitando a la prensa que gusta de hacer fotografías de todo ese paisaje místico, altiplánico que tiene Villacha y toda la parte histórica que concierne la ruta de Capacñán. Entonces, la prensa está invitada, tenemos un bus habilitado que va a partir del campo ferial. La puerta, gracias a las gestiones también del Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz, que está haciendo posible las gestiones, la cuestión de logística, movilidad, sobre todo. Entonces vamos a reunirnos en Viacha, la gente local, las personas de cualquier lugar del país que quieran visitar Viacha y unidades educativas en esta ocasión que estamos fomentando a que puedan ser portadores de todo el hito que tiene Viacha para la universidad o, bueno, cuando ya ellos estén ejerciendo en su campo laboral puedan ser portadores de la historia importante que tiene Viacha. Las personas que nos ven esta mañana se deben estar preguntando a qué número me puedo contactar, yo quiero ir, tal vez desde dónde puedo tomar movilidad hasta llegar a Viacha, porque nos ven a nivel nacional y a nivel mundial, hermana. Claro que sí. Todas las personas que gustan participar de este evento, comuníquense por favor al 697-03241. También la unidad de turismo tiene las referencias en las redes sociales. Estamos en TikTok como Turismo Viacha Bolivia. Nos pueden contactar, nosotros vamos a estar prestos para responder, manifestar también a muchas personas que no conocen el municipio de Viacha, conocido como cuna de emprendedores, que desde la ciudad del Alto, desde el Infocal, calle 4, pueden abordar la movilidad que es frecuente y es 3 bolivianos y es 45 minutos. Así que invitamos cordialmente a todas las personas que quieran visitar y conocer parte de nuestra historia de Bolivia a Viacha. Allaki por ahí, kubatau barca chiraca calguara ruskip ataski kubaja kubaraka kuwilt aritapta port abjayari municipio de Viacha barcacaba altupata barcat jajadiwa hayaki te hasidawa subiraxtu kuyaka barlen hupaja acá kama amskirihama turismo tokerch amancha weja wali wakiskiriwa amtapiyan maukita korausa teja pandemia utana histanda wiraka hutikawaikaro kaja hadiwa skirihama turismo toque uñast aya wirakaja utikawaikara tukama mayam a municipio de Viacha Toqueiraja, Acamtaja Amanchatas, Quisasidawa, Saraki. Vayan para Caramteri Pjaba, Jutiripa, Tunca Oro, acá Mayo, Mayo, Faxita, Jalajkipanwa, Tunca Pacalcori, acá larga noche de museos, acá Curaimani, Jiwakiana, Cuñajaya, Huiracaja, Amanchas y Guayari, Unijaya, Guayatari, Sasidawa, Upaja, Saguaya, Jaraktan, Barca Chiraca, Waliwakisquiriwa, Camtanacarchi Cancha, Siñaja, Cabatacua, Cuna Sarawira Casa Sapa, Barcan Uthim, Cuna Amtanacar, Fojawis Utkawayataira, Cuato Quiracua, Uint Aguayap Hayari, Sasida Cubaracaro, Sanita Jaraktan. Hermana Marlene, ¿cómo les ha afectado la pandemia? Hablando de pandemia en el municipio de Viacha, en actividades turísticas, ¿cómo ha sido afectado? Bueno, ha sido afectado no solamente al municipio de Viacha, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos sido el sector tal vez más lastimados en tema de, cuando se trata de hablar del tema de turismo. No obstante, manifestar y aprovechar esta oportunidad de que con la actual gestión se está trabajando en promover con todos los emprendedores de Viacha, entre ellos lo que es el turismo industrial sostenible. Esto implica la visita a las empresas más importantes y obviamente las pequeñas empresas para poder dinamizar la actividad turística en Viacha. Viacha es un municipio que se caracteriza por tener mucha historia, muchos lugares arqueológicos porque forma parte de Capañán, pero también tiene esa parte viva de emprendedores, empresarios. Algo interesante que puedo mencionar desde que he llegado a este municipio es el tour de la cerveza artesanal, por ejemplo. Soboce para el mes de junio nos está abriendo las puertas para hacer los recorridos dirigidos a universidades de todo el país, para que puedan conocer todo ese proceso de manera educativa, aprovechando todo el proceso, la trayectoria que tienen como empresa, entre otros. Entonces, tiene muchos elementos que ofrecer. Hay comunidades muy interesadas sobre la actividad turística y estamos trabajando justamente en el plan de desarrollo turístico municipal que va a permitir aperturar a nuevos proyectos, ¿no es cierto?, iniciando de estas fortalezas que tiene el municipio de Viacha.
Ella que por ahí, ella que para sapuniyara, aksawa kichawira, kabatawas kirijaba, que municipio de Viacha toquera, akamam taracas kirijaba, chamanchas hipki. Vayan piu, baracaro, vayan piu, hawilt atapta, port abhayari sasira, kabatakwa, barcaro, municipio barcat, yakab barcaro, se adapta, siwija, utjarakira. Akamam taracapejas kirija barquiwa reactivación económica, julki hiltawira caja, chamanchas hiraki, kabatas kirijama, sartaña taki, colquetoque, kabarquiyakam tanaka, chamancha. Hermano Marlene, para terminar, haremos la última invitación a los hermanos. Claro que sí, muchas gracias. Nuevamente hago la invitación a todas las personas para que puedan participar de esta primera actividad cultural y turística, que es la larga noche de museos en Viacha, desde las 2:30 hasta las 11 de la noche, que tenemos actividades diversas con los jóvenes y artistas de Viacha y a nivel departamental, pero también vamos a tener otras actividades turísticas y culturales. Invitamos a toda la prensa nacional que quieran participar de nuestras actividades, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Hayaya que para ello trabaja por abhayari, sasira por igua, vayan pisa, jawilla, sasira, kubaracaro, sarita, abharakta, ukabarura campi, akawakichawi, tukuya wayari, da campeja, ya kaurukabaya, hikisin kama.